Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico y tecnológico de grado ESO de nivel 1 y vengo a presentaros la quinta clase virtual de esta primera evaluación del curso académico 2015-2016 que deberíamos haber hecho el pasado lunes, pero a ser festivo pues voy a proceder a hacerlo en este momento, la colgaré en el campus virtual para que podáis disfrutar de ella de forma diferida. En esta quinta clase virtual vamos a ver el tema 2 del bloque temático 2 de la asignatura de tecnología, soportes sin formatos, normalización. El tema 10 del bloque temático 1 de matemáticas, unidades monetarias. Y por último el tema 1 del bloque temático 2, la materia. Para llevar a cabo esta clase virtual, pues como viene siendo habitual, vamos a apoyarnos en unas diapositivas PowerPoint donde iremos indicando cuáles son los puntos más importantes de cada uno de los temas. Empezamos por la asignatura de tecnología, el tema 2, que hemos hablado anteriormente, soportes y formatos, normalización. Vamos a empezar hablando del papel, ya que puede tener varias clasificaciones en función del aspecto en el que nos centremos. Por ejemplo, si nos centramos en el acabado, consistiría el aspecto que da a la vista y al tacto, y de esta forma puede ser o mate, liso, blanco y opaco. También nos podemos centrar en la clasificación en función del gramaje, es decir, del peso de un metro cuadrado de papel. De esta forma puede ser de 80, de 100, de 120. Y también nos podemos centrar en el tamaño. Para ello se utiliza la norma DIN. El de partida sería un DIN A0, que es un metro cuadrado, y a partir de él se obtiene el DIN A1, DIN A2, DIN A3, doblando por la mitad el anterior. Es decir, partiendo de un folio de un metro cuadrado, si lo doblamos por la mitad, obtendríamos, y lo cortáramos, obtendríamos dos folios de DIN A1. Si ese DIN A1 lo doblamos por la mitad y lo partimos, y lo cortamos, obtendríamos dos DIN A2, y de esa forma así sucesivamente para obtener el DIN A3 o el DIN A4, que es el tamaño folio más comúnmente utilizado. Respecto a la normalización, pues consisten en las reglas que unifican y ordenan lógicamente una serie de fenómenos. Y el primer organismo de normalización y certificación español es AENOR. Los objetivos para la normalización son fundamentalmente tres. El primero de ellos es económico, ya que una simplificación produce una reducción de costes. La utilidad, ya que en caso de problemas permite sustituciones sencillas, y la calidad, ya que este tipo de normalización permite garantizar las características de un producto final. También existen diferentes tipos de normas según su contenido, pues puede haber normas fundamentales de tipo general, normas fundamentales de tipo técnico, normas de materiales y normas de dimensiones. Según su ámbito de aplicación puede haber normas internacionales como las emitidas por la ISO, la CEI y la UIT, normas nacionales o normas de empresas. Y respecto a los formatos, pues aquella lámina de papel cuyo tamaño, dimensiones y márgenes están normalizados tiene una serie de ventajas, ya que provoca una unificación de tamaños, facilita su manejo, adapta dibujos a su tamaño, reduce el formato del uniforme y de la gestión y el plegado de planos. Y respecto a las dimensiones de los formatos, responde a las reglas de doblado, semejanza y referencia. Por ejemplo, de esta forma, un formato se obtiene por doblado transversal del anterior, que es lo que explica anteriormente con la norma DIN, para el caso de los folios. Respecto a las líneas normalizadas, pues una línea continua ancha representa aristas y contornos, una línea continua estrecha, el rayado en sección, una línea de trazos, aristas ocultas, una línea ancha de trazos y puntos, planos de corte, una línea estrecha de trazos y puntos, ejes de simetría, y una línea mano alzada, pues partes cortadas de los metales. También estudiamos en este tema las escalas, que recordad que son tres: la natural, la de reducción y la de ampliación. Y estas escalas se pueden representar también de una forma numérica. La escala natural sería 1, 2.1, es decir, un centímetro en la realidad equivale a un centímetro en el dibujo. De reducción, por ejemplo, 1, 2.2, es decir, un centímetro en el dibujo equivalen a 2 centímetros en la realidad, por eso es de reducción, porque en el dibujo está a un tamaño menor que a tamaño real. Y la última de ellas sería la de ampliación. En forma numérica se expresa como 2.1, es decir, 2 centímetros en el dibujo se corresponden con 1 centímetro en la realidad. Por eso se llama también de ampliación, porque en el dibujo está a un tamaño mayor que en la realidad. Bueno, pues esto damos por finalizada la asignatura de tecnología y pasamos a estudiar la asignatura de matemáticas, donde vamos a ver el tema 10 del bloque temático 1, las unidades monetarias. Recordad que las unidades monetarias son las distintas monedas de los diferentes países y que convendría saber realizar las conversiones monetarias.
Para ello hay que tener en cuenta el tipo de cambio o de cotización que varía constantemente en el mercado de divisas. Y para convertir de una moneda a otra, pues aplicamos una regla de 3 simple directa. Es decir, ponemos las mismas magnitudes en la misma columna y una vez que tengamos 3 datos y una incógnita en una de las dos columnas, multiplicaríamos en aspa y posteriormente procederemos a despejar la x para poder calcular el resultado final. Bueno, pues este tema es muy cortito, como habéis visto, entonces ya hemos dado por finalizada la asignatura de matemáticas y nos vamos a centrar ahora en la asignatura de ciencias naturales, donde veremos el tema 1 del bloque temático 2, la materia. La materia es todo aquello que ocupa un determinado volumen y posee una determinada masa, y el material es una sustancia que está hecha a partir de materia. Los orígenes de los materiales pueden ser dos, o materia prima, que son aquellos que ofrece la naturaleza directamente, o productos elaborados, que son aquellos que se obtienen a partir de la transformación de la materia prima. La clasificación de los materiales, pues fundamentalmente en dos grupos. En el primero de ellos serían los metálicos y en el segundo los no metálicos. Y dentro de este segundo grupo de no metálicos hay dos opciones o dos grupos: los naturales, que serían los animales, las plantas o los minerales, y en segundo lugar los artificiales. Respecto a las propiedades de la materia, pues existen unas propiedades generales que son comunes a todos los cuerpos y otras propiedades características o particulares que son aquellas que no son comunes. También puede ser propiedades cuantitativas, aquellas que se pueden contar o medir, pues tanto la capacidad que puede tener un objeto como la dimensión del objeto. Y en otro grupo serían las cualitativas, son aquellas características o propiedades que no se pueden medir, por ejemplo el olor, el color, etcétera. También tenemos unas propiedades físicas, que son aquellas que se centran o dependen de la estructura y el procesamiento del material, y otras que serían las mecánicas, que se definen como la forma en la cual soporta un material fuerzas aplicadas sobre él mismo. Respecto a las propiedades mecánicas, pues tenemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, la tenacidad, que es la facultad de soportar esfuerzos sin deformarse ni romperse; la elasticidad, que sería la facultad de recorrer la forma; la dureza, la propiedad de resistencia a la penetración dentro de un elemento; la fragilidad, que indica si se rompe fácilmente o no; la plasticidad sería la aptitud a adquirir deformaciones permanentes; la ductilidad sería la facultad de estirarse en forma de hilos; y la maleabilidad sería la propiedad de transformar algunos metales en láminas delgadas. Este tema también se centra en definir lo que son los recursos naturales, que pueden ser de dos formas o dos tipos: los renovables, que son aquellos para los cuales no se necesita mucho tiempo para volver a conseguirlos, por ejemplo la madera; y los no renovables, son aquellos que necesitan muchísimo tiempo para volver a conseguirse, como por ejemplo son los recursos, el carbón, el petróleo, ¿vale? Y respecto a la medida de la materia, pues para realizarlo, para medir, lo que se hace es comparar una magnitud con llamada unidad con la que hemos obtenido a la hora de medir, y para ello esta unidad se centra en el Sistema Internacional de Unidades, que establece las magnitudes fundamentales, es decir, que define por sí sola independientemente a las demás. Es decir, por ejemplo, la temperatura en grados Kelvin, la masa en kilos, el tiempo en segundos, la longitud en metros, la intensidad de corriente en amperios, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en moles, ¿vale? Y a partir de estas unidades pues podemos hacer todas las transformaciones que deseemos, utilizando pues el factor de cambio, el factor de transformación. Por ejemplo, pues por cambiar de metro a decímetro a centímetro, pues multiplicaríamos por 10 y por 100, etcétera. Para pasar a magnitudes más grandes, decámetro, octómetro, dividiríamos entre 10 o entre 100, etcétera. Y luego también tenemos una magnitud derivada, que es aquella magnitud a partir de expresiones matemáticas y que se obtiene a partir de las fundamentales. Pues es lo que acabamos de comentar: el decímetro, el centímetro, el decámetro, el hectómetro, etcétera. También se estudia en este tema 1 la relación entre la masa y el peso. Recordad que la masa es la cantidad de materia que forma un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza que se ejerce hacia abajo por un efecto de la gravedad. Por lo tanto, el peso es igual a la masa por la fuerza de la gravedad, o por la aceleración de la gravedad, que es una constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y también se estudia el volumen de los cuerpos, que consistiría en el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. La unidad fundamental para medir el volumen es el metro cúbico. También, nos hemos hablado anteriormente, se estudian los cambios de unidades. En función de la magnitud, el escalón será mayor o menor.
Para cambiar de magnitudes en la longitud, pues lo que hay que hacer es multiplicar o dividir por 10 para pasar a la magnitud adyacente, es decir, del metro al decímetro sería por 10, del metro al decámetro sería entre 10. Sin embargo, si estamos hablando de superficies, es decir, metro cuadrado, decímetro cuadrado, para pasar de una al escalón inmediatamente superior o inferior se multiplicará o dividirá entre 100. En el caso del volumen, estamos hablando del metro cúbico, sería multiplicado o dividir entre 1000, etc. También se estudia la densidad, que es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen o tamaño. Por lo tanto, la densidad se puede definir matemáticamente como la masa dividida por el volumen, cuyas unidades serán el kilogramo partido por metro cúbico, ya que son las unidades tanto de la masa en el numerador como del volumen en el denominador. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta quinta clase virtual del curso académico 2015-2016. Espero que os haya servido para poder detectar cuáles son los puntos más importantes de los temas tratados en ella. Y recordaros pues que si tenéis cualquier duda podéis consultar o podéis poneros en contacto conmigo a través del campus virtual o una llamada telefónica durante el tiempo de tutorías. Bueno, pues un saludo y mucho ánimo con el estudio. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.